ilustraciones del libro y la presentación sobre todo de este querido compañero nuestro, Jaime Martínez, que colaboró con nuestro instituto durante muchísimos años, puesto que enseñaba tanto en la Universidad Estatal como en la Católica de Milán. Y entonces tuvimos también el privilegio de editarles unos libros como consejo de investigación y que aquí os enseño. Publicó con el Consejo Nacional de Investigación Eugenio de Salazar y la poesía novohispana, hablando, claro, del tema que nos estamos proponiendo hoy. Y una primera edición de la Silva de poesía parcial con respecto a la que tenéis ahora a mano, esta edición preciosa que se hizo en México. Y entonces, con mucho afecto, que doy la acogida a Jaime Martínez, pero quien va a introducir a Jaime es nuestro querido colega y amigo también, Antonio Lorente, que es catedrático de literatura hispanoamericana en la UNED de Madrid, que nos va a hablar de la obra, de la edición y de este personaje tan especial que es Eugenio de Salazar, que casi va a coincidir con la figura de nuestro Jaime Martínez. Entonces, le doy la palabra a Antonio Lorente. Antonio, te esperamos. Sí. Gracias. ¿Se me oye? Sí, se te oye, muy bien. ¿Se me ve? Se te ve también. Yo es que no me veo, por eso digo, pero bueno, perfetto. Ciao, buonasera a tutti. Prima di tutto voglio scusarmi di non poter fare questa presentazione nella vostra lingua italiana. D'altra parte sono tranquillo perché io so che tutti voi ascoltari parlate lo spagnolo perfectamente, lo que no hago yo del italiano, lamentablemente. Así es que sin más voy a empezar a hablar brevemente del libro en cuestión. Tengo el honor y el placer de presentar el libro de Silva Poesía del profesor Jaime José Martínez, que como los españoles, poetas españoles vaivinientes del siglo XVI, él es también un crítico vaiviniente hispano-italiano. Ya se ha hecho alusión a él y no voy a decirlo. Digo el honor antes de hablar del placer que también tengo, porque creo que es un honor inmerecido y que quien debería de presentarlo lamentablemente no puede hacerlo, que fue el alma que unió nuestras trayectorias profesionales y que de alguna manera propició los estudios del profesor Jaime José Martínez. Me estoy refiriendo indudablemente al profesor Bellini, al que todos recordamos mucho. Y en cuanto al placer lo digo porque la lectura de la introducción, que ya es un libro aparte, de la Silva de Poesía, trasciende realmente lo que es una historia de la poesía española del siglo XVI, en realidad, trasciende, digo, la poesía de Eugenio Salazar para ofrecernos una historia de la poesía española del Renacimiento, una claridad expositiva y un paralelismo estructural dignos de elogio. No sé si me oís porque se me acaba de ir todo. Sí, se te oye, Antonio, sigue. Bueno, ya me ha vuelto a aparecer. Asistimos a través de sus páginas a las íntimas conexiones de la poesía española del siglo XVI con la poesía petrarquista italiana, de la que se nutre esencialmente, a las reacciones de sus escritores contemporáneos españoles, motivados todavía por la poesía cancioneril trovadoresca del siglo XV, por el influjo y la vitalidad de los metros castellanos, al triunfo incontestable a partir de Garcilaso de la Vega y de los grandes escritores Fray Luis de León y Fernando Herrera, y todo ello en un contexto cultural
que el romancero gozaba de gran vitalidad en España y había una plena explosión de la literatura religiosa en el siglo XVI, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI. Todo eso forman componentes esenciales de la poesía española del siglo XVI que de algún modo ha podido perseguir y rastrear el profesor Jaime José Martínez en la introducción que lleva a cabo. Realmente esto no se nos ha hablado ya y de alguna manera se ha anticipado efectivamente a cosas que quería decir yo sobre Eugenio Salazar. Este personaje poliédrico que por un lado responde al tipo de burócrata independiente, un buen profesional, bien formado, que sirve a los intereses de la corona y del rey por encima de los intereses de las diversas noblezas antiguas o nuevas surgidas en América. Esto es importante y se ha subrayado, lo ha subrayado el director del instituto, pero creo que es fundamental porque muestra varios aspectos. Una, la creación de una burocracia necesaria para el imperio, necesaria y utilísima. Y por otro lado, un personaje de alta cualificación intelectual que refleja que al modo que a medida que iba y paralelamente que iba formándose, no solo en los estudios que llevó a cabo, sino además en los distintos lugares que le tocó ocupar alguna sede burocrática, empezando por en principio por las más importantes, que fue el gobernador en Canarias, a continuación, como sabemos, su estancia en Santo Domingo, fiscal de la audiencia en Santo Domingo, fiscal de la audiencia en Guatemala y sus 19 años de fiscal de la audiencia en México, en unos momentos bastante peligrosos, diría por lo menos muy problemáticos, que hizo que pudiera navegar por unas frondas bastante difíciles, cuáles eran las tensiones que surgieron con los gobiernos de ciertos virreinatos. Es curioso que todos ellos sometidos al juicio de residencia, empezando por él también como burócrata, y de los que salió no solamente ileso de todos ellos, y ya es difícil, sino beneficiado en todo caso. Es decir, fue de los pocos burócratas españoles que llegaron a alcanzar la máxima carrera, el cursus honorum de que ha hecho alusión el profesor Sabatini, efectivamente llegando a ser miembro del Consejo de Indias, aunque lamentablemente no pudiera disfrutar de ello mucho porque ya frisaba la setentena y murió poco después de su vuelta a España, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto, que eran gente con una formación necesaria para la maquinaria que se había puesto en marcha y que el rey Felipe II tuvo muy claro. Y se buscó gente con cierta solvencia, con una independencia y que le diera, fuera correa de transmisión de un lado y de otro para los asuntos de Indias, tanto de Hacienda como política de Indias. Por eso intervino en asuntos como el problema de los indios, el problema que estudia el propio Jaime Martínez, al que, por cierto, me gustaría en otro momento hablar con él sobre el asunto de la encomienda y sobre todo los repartimientos en esa época. Cosa que se nos escapó tanto a él como a mí en un momento dado de la tesis doctoral, ¿no? Digo que eso me parece importante, porque junto a ello vemos una formación literaria bastante considerable. Él se ha nutrido perfectamente de las fuentes literarias petrarquistas, de las fuentes literarias italianas, de fuentes literarias franceses, y muchas veces es por los contactos literarios que tuvo a lo largo de los lugares por donde anduvo.
Quizá en ese sentido el lugar donde menos desarrolló su carrera literaria pudo ser México, quizá porque las circunstancias fueron otras y porque él se integró bastante en la vida universitaria de México. Y sabemos también de las tensiones entre los jesuitas y la Universidad de México a lo largo del último cuarto del tercio del siglo XVI, que él supo capear con mucha mano izquierda, digo, ¿no? Yo creo que eso, la actividad profesional junto a la literaria, forman un todo unitario que demuestra la categoría de los profesionales que buscaba el rey Felipe II y que formó cuerpo, evidentemente, en el caso de Eugenio Salazar. Que vuelvo a decir, no obstaculizaba su actividad literaria, a la que él tuvo gran estima, como muestra en su propio testamento, en el que viene a decirnos cuáles son las normas por las que se debe regir el editor que edite su propia obra. Hay aspectos apartados de ese testamento en el que me parece estar recordando las lecciones de historia de la lengua del español que nos daba el profesor Lapesa en relación con los problemas lingüísticos que podían acaecer. Todo lo que dice en relación con las rimas está demostrando el caso, por ejemplo, de las fluctuaciones todavía que existían en el español de la época. Es decir, que es jugoso hasta en eso también, ¿no? Adelanto ya en relación con la selva, para mí, que es el testimonio literario o petrarquista más importante en América en el siglo XVI. Más importante al menos en número, en cantidad, porque el Códice de Flores de Varia Poesía de 1577, que reúne un corpus de poetas importantes, lamentablemente es un proyecto inacabado. Al comienzo, en los preliminares, pretende disponer de 5 libros, y de esos 5 libros solo se llevaron a cabo 2. El primero, dedicado a la poesía religiosa, y el segundo. Pero sí a la vez nos sirve por asimilación para ver el carácter cuasi misceláneo, una exageración decir misceláneo, cuasi misceláneo de la Silva. Esta alusión el profesor Jaime Martínez, con mucho rigor y mucha pulcritud, cuando habla de los cambios de los títulos, de la etimología, el significado de Silva y del conglomerado de poemas diferentes que pueden darse en proyectos como el de el propio Eugenio Salazar. Bien, es verdad que eso viene dado también porque hay digamos, una poesía de aluvión que le va llegando permanente a lo largo de su vida y que él tiene que reordenar. Uno de los problemas que se encuentra cualquiera que lea a su obra es la tensión, efectivamente, entre ese afán de ordenar y clarificar la obra poética y, por otro lado, las dificultades de poemas que, por un lado, no se pueden clasificar de manera temática, por otro lado, se pueden clasificar de forma genérica, por otro, es el estudio de los metros. En ese sentido me parece extraordinario, por ejemplo, los estudios que lleva a cabo sobre comparatistas entre la métrica italiana y la adaptación a la métrica española. A mí me parecen interesantísimos lo que hace el profesor Jaime Martínez, ¿no? Va desgranando con agudeza cada uno de los aspectos. Entramos así en las 3 partes de la obra, que evidentemente solo puedo permitirme decirles que las estudien, pero sí aconsejarles una especie de hilo de Ariadna por la que moverse en ese mundo de la cultura italiana introducida en la cultura española y de tensiones, y llevado a cabo por el propio Eugenio Salazar, que evidentemente
dice con toda honestidad cuáles son las fuentes literarias españolas en las que se basa, y desde luego Garcilaso de la Vega sale por los poros en toda su obra poética, evidentemente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tiene una primera poesía que es dedicada a su mujer, la poesía amorosa, la poesía bien pastoril de las églogas, y entonces habría que ver todo el análisis de las églogas y la evolución de la égloga, cómo se da en España, cómo hace el profesor Martínez, ¿eh? Y por otro lado, la parte específica, la segunda parte de ese primer libro, que es, digamos, la creación de un cancionero poético en honor a su mujer, a Emilia, a Catalina Carrillo, ¿no? a la Carilia poética. Claro, lo interesante, vuelvo a decir, son muchas páginas las que dice el profesor Martínez y todas muy interesantes, y no me puedo detener en ellas, pero sí es fundamental que en cada uno, cuando he hecho el paralelismo estructural, he dicho, va haciendo al final una coda en la que sintetiza lo esencial de cada uno de los capítulos, y lo hacen todos. Por poner un ejemplo en relación con la poesía religiosa, con la poesía amorosa, perdón, la poesía pastoril, pues lo pueden ver en las páginas 51-52, cuando habla, por ejemplo, del cierre tan extraño que supone el último poema de la primera parte, que efectivamente no se compadece literariamente con todo lo que hemos leído anteriormente, y entonces hace una conjetura que a mi juicio es perfectamente clara y además acertada, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando entra en la creación de ese cancionero italiano, ese cancionero petrarquista dedicado a una amada, como puede ser, pero que su primer problema es que la amada sí le corresponde, no es una amada alejada, con lo cual tiene que mantener la tensión amorosa del cancionero y de ese amor idealizado imposible, y por otro lado la realidad se le sobrepone y como consecuencia de ello puede llegar a chirriar la estructura cancioneril. Esto, si en la primera parte del cancionero, lo digamos hasta la boda, hasta el matrimonio con doña Catalina Carrillo, no se ve con claridad, como muestra el profesor Martínez, se ve con claridad meridiana en la segunda parte. Podría seguir viendo los aspectos que habla dedicados a la poesía, digamos, cortesana o la poesía de circunstancias. Me parece muy interesante las páginas que dedica a revalorizar la poesía cortesana, que todos prácticamente, bueno, son poesía de corte, pero eso no quiere decir que no tenga incidencia e importancia. No quiero subrayar el poema que todos conocemos, dedicado a la Laguna de México, que me parece fundacional en gran medida, en muchos aspectos fundacional. Ya lo hace el profesor Jaime Martínez y solo les aconsejo pues, que lo lean y que lo disfruten como yo lo he hecho, ¿no? Y, por ejemplo, en relación con la poesía, la tercera la parte de la poesía de circunstancias, de poesía satírica, me parece interesantísimo el desbroce que él va haciendo entre la tradición de que parte, evidentemente horaciana, fundamentalmente Horacio, y por otro lado, la distinción no tan fija entre la poesía burlesca y la poesía satírica. Me parece que los estudios a que se acoge el profesor Arellano le sirven muy bien para centrar el tipo de la poesía, digamos, satírica y la índole de la poesía satírica de Eugenio Salazar. En fin, seguir hablando de ello sería a lo mejor castigarle si ya me he pasado demasiado en las páginas, movido por la alegría, por la satisfacción de ver el libro. Solo me resta de verdad que lo cojan. También les aconsejo que no lean la poesía sino en pequeñas dosis y viendo las limitaciones, las comparaciones, los juegos de analogía con flores de varia poesía, es decir, con lo que constituía
el ambiente literario y cultural de la Nueva España. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por haber tenido la delicadeza de invitarme. Nada más, muchas gracias. Profesor Lorente, usted sabe que es un honor tenerla con nosotros y bueno, que haya empezado este ciclo y toda gente querida, en este caso de la UNED, y no solo Antonio Lorente, sino también Jaime Martínez. Muchísimas gracias otra vez por participar y por hacer un análisis tan detallado del libro de la edición de Jaime, que claro, requeriría mucho más tiempo, pero habíamos quedado con una presentación bastante breve y puesto que, bueno, tuvimos estos problemas técnicos, tuvimos que apresurarnos un poco. A nuestro público le digo que vamos igualmente a colgar la grabación de este encuentro, que lo vais a encontrar en nuestro canal YouTube. Y nada, le paso la palabra a Jaime Martínez, que va a decirnos algo acerca de su edición. Yo en especial quería, bueno, que nos hablara un poco de la diferencia de los diferentes enfoques críticos que tuvo durante su trayectoria de estudioso con Eugenio de Salazar, porque claro, está trabajando sobre el asunto desde hace muchísimos años y entonces con esta nueva edición se llega a, bueno, a terminar un apartado poético muy interesante y entonces que nos hable un poco de cómo se interesó en el personaje y el desarrollo de sus estudios críticos hasta el momento. Le doy la palabra a Jaime Martínez. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Bueno, dice un viejo refrán castellano que de bien nacidos es el ser agradecidos. Entonces yo quiero empezar dando las gracias a LISEM, en primer lugar, por acogerme, por invitarme a presentar este libro en la sede, al director, lógicamente, al profesor Gaetano Sabatini y, como no, a Patricia, que es de quien surgió la idea y quien la ha llevado a cabo. Me hubiese encantado poder estar allí físicamente, sería estupendo poder estar allí con todos vosotros y con viejos y queridos amigos. Algunos me ha sorprendido muchísimo porque aquí en la pantalla me aparecen los nombres de algunas personas que se han conectado y a muchos, o una buena parte, los conozco y me ha dado mucha alegría y un poco de miedo ver que estaban aquí escuchando este acto y les agradezco su presencia también a ellos. Efectivamente, como ha dicho Patricia, con esta edición de alguna manera termina, o casi espero que termine, porque esto empieza a parecer una condena perpetua, una relación de más de 20 años con Eugenio de Salazar, personaje al que pues casi todos conocíamos de alguna breve referencia de paso en los manuales de historia de literatura hispanoamericana de la época virreinal. En realidad, tengo que decir que el verdadero o el primer culpable de que hoy estemos aquí no soy yo, el verdadero culpable es el señor que me ha precedido en el uso de la palabra, que es el señor Antonio Lorente, porque fue él el que me sugirió la idea de hacer una tesis doctoral sobre un manuscrito que había en la Real Academia de la Historia, sobre el que en realidad casi nadie había trabajado. Y por tanto, él fue el responsable en origen de esta aventura. Yo acudí a la Real Academia de la Historia de Madrid, pude consultar el manuscrito, estuve investigando a ver qué se había escrito sobre él y efectivamente me di cuenta de que había muy poco y además la mayoría de las referencias no estaban sacadas directamente a partir de una lectura del manuscrito, sino de la antología que se había publicado en el siglo XIX de ese manuscrito. Entonces me puse manos a la obra, hablé con Antonio Lorente, lógicamente, que era mi director de la tesis, y me puse manos a la obra para empezar a ver quién era este Eugenio de Salazar y qué era esta Silva de poesía. Mi sorpresa fue pues, cuando descubrí que
se trata de un manuscrito poético que presenta muchas complejidades. En realidad es un manuscrito muy bonito físicamente, porque es un manuscrito muy cuidado. Es decir, Eugenio de Salazar era un hombre que, como él mismo dice en la carta que precede al manuscrito que dirige a sus hijos, él dedicó toda su vida, tuvo siempre una vocación literaria de poeta, pero en realidad nunca hizo público, nunca publicó ese resultado de esa vocación poética porque le daba miedo que alguien pudiese considerar que eso era impropio de una persona de su condición de alto funcionario de la corona española. Y la mantuvo más o menos oculta. De manera que sin embargo, eso no significa que él tenía una alta consideración de sí mismo como autor, como escritor, como poeta. Y a lo largo de los años fue recuperando, conservando, corrigiendo todos esos poemas. Él mismo cuenta que hubo un primer manuscrito que había copiado su hijo, pero que a base de correcciones, de añadidos, etcétera, el manuscrito resultaba ilegible. Y entonces procedió a hacer un nuevo manuscrito, esta vez el limpio, que dio probablemente a un profesional, porque la letra es muy clara, el manuscrito, la base principal del manuscrito está escrita de una lengua muy clara, muy limpia, con muy pocas correcciones, y que es el manuscrito que conservamos. Lo que ocurre, y ahí fue conservando toda su obra, y fue dejando huecos, dando por descontado que él iba a seguir añadiendo, cosa que efectivamente hizo. Y es ahí donde empiezan a surgir los problemas, digamos, ecdóticos del manuscrito, puesto que pues, empieza a hacer correcciones, cambios en el plan original de la estructura del manuscrito. Entonces hay veces que hay un poema que aparece en una parte y escribe al lado: este poema se debe trasladar a esta otra parte, y así sucesivamente. Resultó que era, como digo, un manuscrito muy interesante, en realidad muy regular, como ha dicho Antonio Lorente, porque es un autor que, si bien tiene algunos poemas para nada indignos, no, por supuesto, nunca será Eugenio Salazar una de las grandes figuras de la poesía española siglo de oro, pero sí tiene poemas verdaderamente dignos y de un nivel. Pero es cierto que en esta masa de poemas que incluye hay grandes irregularidades, hay algunos que son verdaderamente mediocres, y esto le perjudica notablemente a Eugenio Salazar. Si hubiese sabido filtrar mejor el resultado de su vena poética, seguramente sería un autor más conocido y más reconocido. Bien, yo empecé a hacer mi tesis doctoral, como digo, y tengo que decir que mucho de lo bueno que haya podido tener esa tesis doctoral y esta edición que hoy nos reúne es fruto de las ayudas de personas que me ayudaron mucho a lo largo de los años que estuve trabajando en la tesis. En primer lugar, el director de la tesis, Antonio Loret. En segundo lugar, el ya mencionado y siempre recordado con cariño y con afecto, el profesor Giuseppe Bellini, a quien tanto debo. Y en tercer lugar, quiero citar a Alfonso D'Agostino, porque siempre que tenía algún problema anecdótico de lectura del manuscrito, de comprensión de algunos puntos complicados del manuscrito, él siempre me acogió con el cariño y la generosidad que le caracteriza. Por tanto, le quiero dar las gracias también. El manuscrito, como he dicho, es un manuscrito de un autor que tenía un alto concepto de sí mismo, pero que en realidad es un autor irregular. Ahora bien, es un autor cuya obra tiene un clarísimo valor histórico. Valor histórico dentro de la historia de la poesía española del siglo de oro, que también lo tiene, pero sobre todo dentro de la historia de la literatura hispanoamericana del siglo XVI y principios del siglo XVII, puesto que es seguramente el manuscrito poético más importante que se conserva. Es un tópico recurrir ya a la frase de Hernán González de Eslava, de que en México en aquellos años había más poetas que estiércol. Es un tópico, es una hipérbole, todos lo sabemos, se ha comentado mil veces, yo mismo lo he utilizado. Pero lo que sí es cierto es que se nos han conservado muy pocos manuscritos, muy pocos restos de eso que pudo ser una gran tradición literaria.
No es el único documento, es decir, Bernardo de Balbuena también nos dice que él participó en algunas justas poéticas donde participaban, según él, 200 de los mejores poetas que ha habido en el mundo. Evidentemente, la mayor parte no eran ni poetas, eran poetastros, eran simples aficionados, etc. Pero lo que sí es cierto es que se escribía poesía, como era normal en la sociedad española de la época, y que muy pocos de esos documentos poéticos han llegado hasta nosotros. Y en ese sentido, la Silva de poesía de Eugenio Salazar tiene un valor histórico porque es el reflejo más claro y numeroso de cómo era la poesía que se hacía en América en esos años. Poesía amorosa, por supuesto, poesía de circunstancias, poesía religiosa, formas poéticas italianas, formas poéticas tradicionales castellanas, emblemas, literatura emblemática, fábulas mitológicas, sonetos, octavas, tercetos, coplas, villancicos. Es un gran catálogo de la poesía de la época desde el punto de vista métrico, desde el punto de vista temático, etc. Y ya solamente por eso la Silva de Poesía merecía una edición. Gracias a la generosidad del anteriormente citado y recordado Giuseppe Bellini, yo tuve la ocasión de publicar dos partes de lo que fue mi tesis doctoral, que ya enseñó Patricia previamente, una parte de la poesía amorosa y una monografía del estudio introductivo que yo preparé para lo que fue mi tesis. Sin embargo, con esto yo pensaba que ya había terminado mi relación con Eugenio de Salazar y, sin embargo, Eugenio Salazar me ha perseguido durante el resto de mis días. A lo largo de los años he tenido ocasión de volver sobre él para hacer otro tipo de artículos, de intervenciones menos viciosas ya que lo que fue el trabajo original, hasta que va a hacer un año aproximadamente, año y poco, por una de estas casualidades del destino, yo recibí un día de Reyes, lo recuerdo perfectamente porque estaba a punto de irme a la cabalgata con mi hijo, recibí una llamada telefónica que contesto a la llamada telefónica y se presenta ante mí José Labrador Herray. José Labrador Herray, para los interesados en los estudios de literatura áurea, es un profesor que ha trabajado muchísimo sobre la edición de cancioneros, sobre todo cancioneros, romanceros, etc. Y me llama para preguntarme, diciéndome que él está interesado, él dirige un proyecto editorial para una fundación mexicana, una organización mexicana que se llama el Frente de Afirmación Hispanista. Es una afirmación sin ánimo de lucro y que está llevando a cabo desde hace unos años una valiosísima labor editorial que dirige José Labrador y que consiste en sacar a la luz en ediciones muy bien cuidadas físicamente y como contenido toda una serie de textos poéticos españoles y también hispanoamericanos, muchos de los cuales son libros que nunca antes se han editado. En este proyecto se hacen dos tipos de ediciones. Una son ediciones críticas, a cargo de especialistas en los temas y precedidos de introducciones, etcétera, con sus notas también, con su aparato crítico, etcétera. Y otro segundo tipo de edición, que son ediciones facsimilares, precedidas también de estudios de especialistas. Entonces, el Frente de Afirmación Hispanista es una organización mexicana cuya finalidad principal es, digamos, defender y transmitir el legado cultural de España en América. Entonces, están haciendo esta edición editorial y también tienen, lógicamente, un interés importante por recuperar aquellos manuscritos o textos literarios hispanoamericanos, mexicanos en particular, que se han conservado. Fruto de esta labor editorial han sido ya la edición de Jacinto de Hevia, el ramillete de varias flores poéticas. Recientemente también ha aparecido
una edición, en este caso facsimilar, de la Miscelánea Austral de Diego Dávalos y Figueroa, y me dice Labrador que están interesados en hacer una edición de La Silva de Poesía de Eugenio de Salazar. En realidad, él a mí me llama para que haga la introducción. Empezamos a hablar, yo le comento que tengo preparada una edición de ese texto, él se muestra muy interesado y me propone sacarla, adaptando lógicamente a las necesidades y a las características de las ediciones que ellos publican. Por tanto, me pide que modernice el texto, me pide una serie de, digamos, de que me adapte mi trabajo a las necesidades y a las características de sus ediciones, cosa que no me causa ningún problema. Y por tanto, gracias a esto es posible que hoy estemos aquí. Porque hay una cosa que está clara, este tipo de ediciones no hay ninguna editorial normal que se haga cargo de ellas. Son textos muy grandes. Tenga en cuenta que la edición que estamos comentando hoy tiene más de 1000 páginas en total. Y hace falta alguien, una entidad estatal o privada, sin ánimo de lucro, evidentemente, que asuma el gasto y la inversión que supone editar este tipo de textos. Y ellos, creo que una labor verdaderamente admirable, pues están llevando a cabo esta recuperación de textos cancioneros, romanceros, etcétera, poemas épicos que, en algunos casos nunca antes, como es el caso de La Silva, nunca antes se habían editado. Y esto es en realidad el origen y el desarrollo de esta edición. Hasta aquí hemos llegado. Gracias a la ayuda, aunque aparece solo mi nombre en esa edición, este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda de muchas personas, a las que ya he mencionado y seguramente de algunas más a las que debería mencionar y que, bueno, tampoco voy a saltar toda la lista aquí. Lo que sí quiero hacer es mostrar mi satisfacción personal por la aparición del libro, lógicamente, y también porque este libro haya dado lugar a la invitación de Patricia y del profesor Gaetano Sabatini, y porque me ha permitido reunirme, aunque sea a distancia, con un grupo de amigos antiguos y otros nuevos amigos a los que agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias. Bueno, entre los amigos te envían saludos y recuerdos Armandina Maya, desde Portugal, Beatriz Aracil, Carmen Alemania de Alicante, y desde Milán un montón de gente, entre Alfonso D'Agostino, Beatriz, María José, Cecilia, Paola Gorla y todas tus alumnas, por supuesto. No sé si te estás enterando por el chat, pero hay un montón de, de estudiantes tuyas y yo entre ellas presentes en el acto. Yo fui alumna de Jaime en la Católica de Milán, entonces tenía, bueno, Danteliano, un saludo muy afectuoso de parte mía y de Marjorie. Y, yo he visto que no he querido escucharlos a todos porque me parecía fuera de sitio hacer la reacción y todos, y además luego he pensado que a lo mejor alguno se me olvidaba, pero he visto los nombres y os agradezco a todos muchísimo. Y la pena es que no podamos estar juntos físicamente, pero ya se dará la ocasión. Tengo que decir una cosa que había pensado decir y se me ha olvidado. Quiero agradecer al ISEM, la persona de su director y de Patricia, porque yo creo que esta situación de pandemia que estamos viviendo todos y que está ocasionando verdaderas desgracias personales, hay una víctima más de esta pandemia que no se habla nunca, y es la cultura. Los cines están vacíos, los teatros están vacíos, los conciertos ya ni se celebran, los museos están cerrados y cualquier tipo de acto cultural prácticamente ha sido una de las primeras víctimas de esta epidemia. Cualquier actividad que nos permita de alguna manera, aunque sea mediante estos medios electrónicos, a la distancia, etcétera, mantener viva la llama, mantener el contacto, mantener la actividad cultural, creo que es muy digna de elogio y de que todos lo agradezcamos. Y por tanto, aprovecho para agradecer al ISEM el esfuerzo que hacen por mantener este tipo de actividades. Muchas gracias.
Sí, decía el director también, para no hablar de archivos y bibliotecas. Es una pena y bueno, tenemos que aguantar otro poco y ver si con esta vacuna se puede volver a empezar a hacer algo presencial, aunque con las justas medidas. Pero bueno, agradecemos a los problemas, pero al mismo tiempo a la oportunidad de tener la tecnología para juntarnos y bueno, y valorar obras tan buenas y también la amistad y los colegas que quedan tan lejos, pero pueden estar presentes. Y veo muchísimos amigos desde Brasil, Portugal, España, de Europa, de Italia un montón. Y, y nada, hay una pregunta. Bueno, sí, Jaime, si tus estudiantes aguantan a Salazar en los cursos de tu universidad, es decir, si lo incluiste en algún programa o si es demasiado así pesado para los pobrecitos. ¿Qué nos dices, Jaime? Bueno, vamos a ver, yo dentro del máster de mi facultad en el que participo, tengo una asignatura que se llama Poesía Hispanoamericana Colonial. Y por tanto, Eugenio Salazar forma parte del temario y sí, pero lo que pasa es que lógicamente no les puedo poner la lectura de la Silva completa porque sería como inducirlos a abandonar la asignatura. Pero sí estudian algo y alguna, digamos, breve antología tienen acceso a algún poema, algunos poemas sueltos. Pero vamos, sí, aparece ahí de pasado. Bueno, ¿y vas a seguir trabajando sobre nuestro Eugenio de Salazar o ya dejaste el asunto para... La verdad es que Eugenio Salazar yo no lo sabía. A veces la vida nos da sorpresas, pero parece que era un destino que yo tenía, porque yo de pequeño vivía en el barrio madrileño de Prosperidad y resulta que cerca de mi casa había una calle que se llamaba Eugenio de Salazar, por la que yo pasaba tranquilamente sin saber quién era ese señor. Y mira por dónde años después mi vida y la de Eugenio de Salazar han estado muy unidas, así que se ve que estaba condenado desde que nací a ser el recuperador de este hombre que seguramente después de 500 años de no ver publicadas sus obras estará contento moviéndose en su tumba viendo que por fin se ha conseguido lo que él tanto ansiaba, que era alcanzar la gloria literaria. Y sobre el asunto pregunta Danteliano, ¿qué recepción ha tenido en México tu edición? Vamos a ver, el libro acaba de salir, como quien dice, es decir, a mí me llegaron los primeros ejemplares prácticamente, no sé si fue una semana o 10 días antes del confinamiento en España. Con lo cual, sinceramente, no sé qué esta situación nos ha limitado movimientos a todo el mundo. Lo que sí puedo decir es que el Frente Hispanista, el Frente de Afirmación Hispanista de México, publica las obras y las distribuye sin ánimo de lucro. Entonces, las distribuye entre bibliotecas, universidades, centros de investigación de toda América Latina, a veces también de Europa, pero fundamentalmente por América Latina. Es decir, lo que sí sé es que el libro se ha distribuido por las universidades, que repito, por bibliotecas importantes, centros de investigación, etcétera. Y por lo que sé, también a algunas personas, digamos, que han trabajado para la propia institución, etcétera, se distribuye. Es decir, no es un libro que se ponga a la venta, sino que, digamos, se regalan. Se regalan en esta, digamos, vocación cultural, etcétera, que tiene la institución. Ellos mismos se encargan de distribuir los ejemplares. No te puedo decir exactamente que se haya vendido porque no se venden estos libros. Quizá pueda yo decir algo en relación con esto. No sé si es oportuno. Soy Antonio Lorente. ¿Se me oye? Seguro que sí, Antonio. Yo le dije a Jaime, al final no sé si lo ha hecho y si no lo haré yo, que envíe al Centro de Estudios Literarios de la UNAM
en concreto a teoría literaria, donde se está haciendo ahora mismo una historia de la literatura en México, en la que yo estoy participando en el volumen primero, ¿no? Y entonces sé que en cuanto que lo reciban harán una reseña inmediatamente de ello. Es lo único que puedo aportar al respecto. Sé que en la academia también ha llegado, porque un académico, bueno, yo estoy terminando para las academias de la lengua, estoy terminando una edición de González del Lava, precisamente de González del Lava, y va a salir en la Academia de la Lengua Mexicana, en la Academia Española, en los anejos de la Academia Española de la Lengua también, ¿no? El libro. Y bueno, a través de él sé que le había llegado el libro y tenía ganas de ponerse manos a la obra para hacer una reseña en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es donde trabaja. Estoy refiriendo a Aurelio González. Pues es todo lo que sé de lo que la repercusión en México que ha podido haber universitaria. O sea, yo tengo que decir que he recibido correos electrónicos, algunos de gente que conozco, que me felicitaba por la edición porque les había llegado, no que se los hubiese enviado, sino porque les había llegado a través de la Afirmación Hispanista, y incluso algunos de personas a las que no conocía. Es decir, que el libro se ha distribuido. Y también lo que sí tengo la certeza es de que hay algunas personas que me han escrito para decirme que han recibido el libro, para felicitarme y comentándome que estaban preparando reseñas. Es decir, por lo menos una de Alcalá de Henares, otra de Barcelona, es decir, en varios objetos, pero vamos, no han salido que yo sepa y tampoco quiero decir nada, pero vamos, sé que el libro se ha distribuido, se está distribuyendo de acuerdo con lo que me explicaron que era habitual dentro de los proyectos editoriales del Frente de Afirmación Hispanista. Bueno, yo personalmente tengo que darte las gracias porque me enviaste tú la edición y acabo de colgar en el chat el enlace a la breve reseña que saqué para nuestro boletín electrónico por si alguien está interesado en profundizar el asunto. Bueno, ¿qué más? Estamos en plan de amigos, entonces te puedo decir que te saludan un montón de estudiantes tuyas, Katia, Sara Angeletti, Manuela, Marina Vaggi. Hay un montón, no sé si luego quedará grabada el chat para que tú veas. Y dice Danteliano en este momento: creo que una edición tan acuciosa tendrá mucho éxito. Además, los mexicanos suelen apreciar mucho a quien se ocupa de su cultura. Congratulaciones. Y efectivamente, entre nuestros huéspedes hay bastantes mexicanos. Siento mucho de los que se conectaron por YouTube, no todos pasaron a Meet, pero había por lo menos 5 o 6 colegas de universidades mexicanas que estaban interesadas en el asunto y que seguro que van a escuchar nuestra charla. No sé si puedo aprovechar de este momento para poner una pregunta o más bien para compartir una consideración con los colegas Lorente y Martínez. Martín, justamente sobre el tema de la relación que me parece muy compleja en este momento, que tiene la cultura mexicana con su pasado, como suelen definir, colonial o bien de la edad virreinal. Mi conocimiento del campo de la historia de la literatura es muy limitado, pero sí que dentro de lo que es la historia política, la historia institucional, es evidente que la cultura mexicana contemporánea, quizá esto se podría decir también de otras culturas historiográficas nacionales de Latinoamérica, tiene una actitud muy compleja. Porque por un lado hay un proceso de recuperación que pasa también por medio de la valorización de fuentes documentales. Por ejemplo, yo trabajé
junto con unos compañeros de la Universidad de Murcia, para la realización de la digitalización del archivo de la diócesis de Chiapas, y esto fue un momento de valorización de una fuente documental mexicana muy valorado por los propios colegas mexicanos. Pero en el mismo tiempo, sigue siendo problemático cómo ver a esa etapa de la historia mexicana, cómo considerar autores, por ejemplo, como Eugenio de Salazar, que evidentemente pertenece, yo no diría de ambas culturas, porque la cultura hispanoamericana es la cultura ibérica es una identidad cultural muy rica. Yo siempre me acuerdo que una de las cosas que más marcaron mis visitas a México fue cuando estuve en la casa del deán en Puebla y vi que unas pocas décadas después de la llegada de Cortés a México se pintaban frescos que reproducían los triunfos de Petrarca y unos cuantos otros emblemas claramente relacionados con la cultura humanística, juntos con representaciones que pertenecían claramente a la tradición precolombina. Y esa síntesis que desde mi mirada parece el elemento más fuerte de tantos autores, sigue siendo problemático. Entonces, en ese sentido, la pregunta que llegaba desde el público de qué recepción ha tenido en México la edición de la obra de Eugenio de Salazar, la interpretaría en este momento como qué mirada crítica hay sobre la literatura de la etapa virreinal de la historia mexicana y cómo se valora esta doble vertiente. Digo esto también porque colaborando con el Fondo de Cultura Económico me he dado cuenta que a veces cuando tenemos una colección con la red columnaria en que hemos editado muchos textos con el Fondo de Cultura Económica, y hemos visto que a veces los revisores hacen comentarios que de alguna forma ponen en evidencia, subrayan que hay todavía algo que profundizar sobre esta doble identidad. No sé si los colegas han tenido ocasión de tratar de esos temas también con colegas mexicanos. Antonio, ¿vas tú? Voy a abrir el fuego, si queréis. Y digo, empiezo diciendo, magna tetis faetón, diría Ovidio, ¿no? Y yo no sé realmente, el problema es muy complejo, tiene una tradición muy larga de desencuentros, de malos entendidos y de intereses políticos organizados, eso está claro. Pero lo que sí me ha parecido ver en los años que yo llevo yendo a México, y me inicié allá por el año 1984 como investigador visitante en el Colegio México, y desde entonces no he parado prácticamente de ir, es que en los jóvenes de 50 años para abajo, de investigadores, o de historia o de literatura, hay un revisionismo tremendo de sus ideas acerca de la literatura y de la cultura colonial en México. Y se están dando los estudios más serios, a mi juicio, de recuperación de fuentes documentales de la época. Es exactamente, sí, documentales, historiográficamente hablando. ¿Qué saldrá de todo eso? Como dice Garcilaso de la Vega, sabrálo quien leyere nuestra historia, ¿no? Pero creo que es el punto fundamental, porque del que normalmente están partiendo ahora, entre otras razones, porque a la hora de la verdad uno llega a Tlaxcala y se encuentra con que el casco antiguo colonial es lo que tiene enjundia, lo demás debería ser dinamitado. Así, ¿no? Y cosas así que va llegando y claro, bueno, luego vienen los estereotipos, los chistes de ambos lados del Atlántico que se han prodigado y muchísimos, pero cada vez estoy percibiendo, yo por ejemplo,
saqué unos artículos en los que ponía en solfa prácticamente todo lo que se había dicho sobre González de Eslava, ¿no? Y en la historia esta de la literatura mexicana, estos jóvenes que lo leyeron y estamos totalmente de acuerdo, y no lleva razón Marc Guifrén, pero ya ha hecho Marc Guifrén el capítulo. Lo más que podemos hacer es meter tus artículos como fuente documental y como apéndice en la historia, en la literatura. Esto hace unos años yo no creo que se hubiera hecho nunca en México. Dio contexto. Yo querría, si es posible, aportar otra cosa, en el mismo sentido que de lo que ha dicho Antonio. Yo creo que es un problema real, lo vemos hasta en los periódicos, hasta hace poco, si os acordáis, las noticias estas del presidente de México pidiendo al rey que pidiese perdón por no sé qué. Lo que sí quiero decir, creo que en el mundo intelectual no existe. De hecho, en los últimos años, Eugenio Salazar, que durante 500 años nadie le había editado y prácticamente nadie se había ocupado de él, en los últimos años en México han publicado La navegación del alma, han publicado, o sea, lo que quedaba de su obra literaria, La navegación del alma, La suma de arte de poesía, y se están escribiendo artículos parciales sobre diversos aspectos de su obra, es decir, hay interés sobre su figura. Yo creo que en el mundo de la investigación filológica mexicana este problema tal, así por lo menos no se plantea. Es decir, es cierto que existe, digamos, esa polémica o esa especie de, no sé cómo llamarlo, no digo enfrentamiento, pero de relación compleja respecto de su pasado hispánico, pero al mismo tiempo creo que dentro de nuestro campo, por lo menos de nuestro campo, hay interés, se publica, se estudia, se investiga, se están aportando cosas nuevas y creo que probablemente eso quede, ese enfrentamiento, ese posible enfrentamiento quede para otros ámbitos. No creo que afecte a nuestro ámbito de estudio en concreto. Muchísimas gracias. Ahondando en eso de otros ámbitos, los planes de estudio no universitarios son fundamentales. A un lado y otro del Atlántico. Son fundamentales porque siguen manteniendo estereotipos que sonrojan a cualquiera que tenga dos dedos de inteligencia, ¿no? Sonrojan a cualquiera, por ambos lados, ¿no? Esa es la realidad. Y en cuanto a lo que acabamos de decir de la prensa y sobre todo de la utilización política, bueno, en este caso es una burda maniobra cuando se quiere ocultar las limitaciones de lo que se está haciendo en el gobierno, pero todo eso como lo hacen allí, lo hacen aquí, lo hacen todos, simplemente a mí me dijeron que opinara sobre eso y dije que la mejor opinión que podía tener es no opinar de una bobada como esa. Bueno, coincidí en un tribunal de tesis doctoral con Miguel Zugasti y estábamos hablando justo del tema. Es decir, que sí, posiblemente en nuestras universidades les da un poco de miedo a los profesores proponer, no solo en sus cursos, sino también para sus mismos estudios críticos a autores clásicos y de este periodo, porque claro, resultan un poquito pesados tanto para la didáctica como para el estudio de cada uno, pero son fundamentales, es decir, hay que enfrentarse también a estos monstruos, a veces un poco difíciles, por supuesto, pero que no hay que desatender estudios que son fundamentales para entender lo que pasó después. Y entonces todo este cruce de culturas entre el viejo y el nuevo mundo se encuentra acá. Y por suerte la Academia Mexicana sigue con la profundización de temas y autores que a nosotros a veces nos parecen un poco desconocidos y bueno, agradecemos también a la obra de tantos estudiosos que tienen el valor de no solo de acoger entre sus libros a estos clásicos, sino también de hacer unos estudios tan serios y tan fundamentales como son los que
a Antonio Lorente, Jaime Martínez y Miguel Sugasti, porque acabo de citarle. Bueno, no sé si hay más preguntas o si podemos cerrar otra de las estudiantes de Jaime, Elena Dalbaicón. Y si hay más preguntas o si dejamos esta estupenda reunión. Fue de veras un gusto, un honor teneros con nosotros y empezar este ciclo que supuestamente va a desarrollarse los miércoles, cada 15 días, y para presentar obras que a veces llegan con cierta facilidad y de otras no se tiene mucha noticia, pero gracias a esta red de amistades, bueno, se pueden presentar no presencialmente, pero bueno, a través de estos ordenadores, de estos medios tecnológicos que nos permitan estar muy cerca. Y nada, os agradezco a los tres, primero al director, que tuvo la amabilidad de presenciar y de introducir el evento, y a los dos relatores, el querido Antonio Lorente y a Jaime Martínez, que están unidos a nuestro centro de investigación gracias a Giuseppe Bellini siempre. Yo no lo recordé, pero casi me parece implícito que está acá acompañándonos en esta reunión de amigos más que de colegas. Y bueno, con la esperanza de seguir trabajando juntos y de veros y de abrazarnos muy, muy pronto. Y muchas gracias a nuestro público que sigue conectado, y nos vemos dentro de poco. Y muchas gracias por vuestra atención, por vuestros mensajes. A Paulo Irineu desde Brasil nos dice congratulaciones, bellísimo evento. Muchas gracias. Y nada, hasta la próxima entonces. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros y un abrazo a todos. Gracias.